Hey chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cómo me vean, según desde donde me vean, desde Singapur, desde la China, desde Rusia, desde Colombia, desde el Berbenal, desde el Ijacá, desde cualquier parte del mundo. Me alegra muchísimo tenerlos de nuevo aquí en este su canal. Me alegra tener de nuevo otra clase con ustedes, otra explicación de todos los temas que tenemos que ver este bimestre. Entonces, vamos a comenzar, vamos a darle orden a todo esto que ya venimos planteando desde videos anteriores. Vamos a comenzar entonces con lo que es la literatura de la independencia. Listo, recordemos que anteriormente ya teníamos unos visos, ¿cierto? Una introducción de lo que era la literatura de la independencia, todo lo que tenía que ver con independencia, pero ahora sí lo vamos a enfocar de manera más radical. Vamos a saber las características, vamos a saber los autores, el contexto histórico, la teoría literaria, todo lo que refiere a esta literatura tan maravillosa como es la de la independencia. ¿Listo? Para contextualizarlos, recuerden que veníamos de literatura prehispánica, pasamos por literatura de la conquista, pasamos por literatura de la colonia y en este momento estamos en la literatura de la independencia. ¿Qué se gestó en esa independencia? ¿Cuál fue la radicalidad de esa emancipación por los derechos, por la vida, por la gente que habitaba en este momento aquí en América Latina? ¿Listo? Así que nada, muchachos, sin más preámbulos, vamos a comenzar, vamos a darle un inicio a esto, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a ver durante este recorrido de este video? Vamos a ver una introducción, vamos a ver qué es la literatura de la independencia, vamos a ver un contexto histórico, vamos a ahondar la teoría literaria, ¿listo? Tener características, luego vamos a tener autores, posteriormente vamos a tener algunas obras con los autores y les voy a plantear las actividades que tengo para esta semana, ¿listo, muchachos? Así que nada, sin más preámbulos, comencemos. Entonces, antes de comenzar, una frase que inmortalizó nuestra querida Policarpa Salabarrieta. Pueblo indolente, cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad. Pero no es tarde. Ved que, mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo. La emancipación, la libertad del pueblo. ¿Cuántas muertes tienen que pasar para que el pueblo sea libre? ¿Cuántas cosas tienen que pasar para que el pueblo sea independiente de los yugos de los españoles? Todo eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Ahora sí, listo. Entonces tenemos la introducción. A darle un cuerpo a esta introducción para poder entender qué es lo que vamos a hablar durante todo este recorrido. ¿Listo? Esta introducción tiene que ver mucho con lo que ya vimos anteriormente en el video que ya presenté. ¿Listo? Entonces, esta literatura, estamos hablando de literatura de la independencia, esta literatura está ligada a los procesos de revolución independentistas, ¿cierto? Que ocurrieron en un espacio temporal después de la colonia. Entonces nos vamos a situar en el espacio temporal de siglo XVIII, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. ¿Listo? Esos comienzos del siglo XIX marcamos una pauta importantísima porque hacia 1810 comienzan estas grandes gestas por la libertad de un pueblo, ¿cierto? Por la emancipación, por la causa a través de los derechos y demás. Es en 1810 cuando ocurre lo de la revolución independentista, ¿cierto? La independencia de Colombia, el grito allá en la Plaza de Bolívar y demás. Todo esto quiero que tengan en cuenta que son acontecimientos previos, ¿cierto? Que marcaron de alguna manera la vida literaria o la vida colonial de la gente. En este sentido, entonces, todos estos escritos que llevamos a través de toda esta literatura están cargados de toda esta consigna de revolución, están cargados de todo lo que en ese momento siguieron a través de la revolución, para ellos cuál fue el motivo de la revolución, de qué manera lo hicieron y todo esto, ¿listo? Así que no solamente los procesos de revolución, sino que de alguna manera nos vamos nosotros a enfrentar a la revolución de los sentimientos a raíz de todo, porque los sentimientos de alguna manera tienen que ver los sentimientos con todo lo que está pasando en ese momento. ¿Cuáles son los sentimientos que están aflorando en ese momento de la opacidad de toda esta guerra que se sufrió a través de la independencia de nuestro pueblo al pueblo español? ¿Listo? Esa es la introducción, eso es lo que vamos a ver y esa es la literatura como tal. Ahora vamos entonces a entender qué es la literatura de la independencia, ¿cierto? Vamos a tener una definición de lo que es la literatura de la independencia. Podemos encontrar varias afirmaciones, varias definiciones, ¿listo? Pero entonces algo que se acerca a esto que es que la literatura de la independencia en Colombia es el conjunto de obras literarias producidas, ¿cierto?, en el marco de la independencia. ¿Listo? En el marco de la independencia. Todas estas obras que ocurrieron antes y que ocurrieron después de esta independencia. Nombro antes porque antes se lograba tener una gesta,
¿cierto? Antes existía como ese sentido de tener que revolucionarnos, ese sentido de querer salir adelante y demás. ¿Listo? Claro, después de la guerra, después de la independencia, porque de alguna manera los escritores decían, bueno, tenemos que saber por qué hicimos esto, tenemos que tener un argumento específico de por qué la literatura tomó un auge diferente a través del romanticismo, ¿cierto? Eh, Comprendemos lo romántico no solo como el sentimiento, ¿cierto? Sino como la capacidad que nosotros tenemos para poder enfrentar muchas cosas. Esos sentimientos que nos hacen a nosotros valerosos, esos sentimientos que nos hacen a nosotros hombres. Entonces, esta revolución que aconteció aquí en nuestro territorio, esa revolución hace que de alguna manera todo se defina en una nueva escala en cuanto a los sentimientos, en cuanto a la población, ¿cierto? La gente está de alguna manera en controversia con lo que el pueblo español les daba, ¿cierto? Ven y se dan cuenta que la gente está viviendo de mala forma, ven que la gente está viviendo de mala manera, que hay mucha pobreza, que el sentimiento social es increíble. De esta manera es que se gesta como tal el sentimiento revolucionario a través del romanticismo, ¿listo? De lo romántico. No entendamos lo romántico como lo bello, lo bonito, claro, tiene que ver, pero de alguna manera en este sentido estamos hablando de la revolución. Lo que nosotros siempre vamos a ligar al romanticismo, siempre va a ser la revolución de todos los sentimientos, la revolución de todo lo que necesitamos en ese momento, ¿listo? Como lo digo aquí, entonces esto significó un cambio sustantivo con respecto a la literatura neogranadina, ¿cierto? Es decir, toda la literatura va a sufrir un cambio porque el pensamiento no va a ser igual. El pensamiento de alguna manera se va a transformar también con esa revolución y lo que nos va a suceder es que va a cambiar todo, ¿cierto? Va a cambiar la forma de pensar, va a cambiar la forma de nosotros escribir, van a aparecer los periódicos, van a aparecer los ensayos, va a aparecer la poesía, ¿cierto? La poesía heroica, esta poesía que enaltece al general Bolívar, al general Santander y demás, que lo que hace es sentir ese orgullo patrio, ¿listo? Eso con respecto a la definición de la literatura de la independencia. Entonces, vamos a empezar por un contexto histórico. Quiere decir que nos vamos a formar a través de un contexto histórico para poder llegar a lo que estamos. En este momento vamos a correr la cámara aquí, listo, perfecto. Tenemos entonces cuatro apartados de ese contexto histórico. Listo, el primero es el poder de la iglesia, el segundo es el poder militar, el tercero son las consecuencias sociales y el cuarto es la producción literaria. Todo esto en un contexto histórico. Primero, poder de la iglesia, poder sumamente importante. Yo sé que de pronto todo esto lo han visto en la clase de historia, pero todo esto va ligado a la literatura de alguna manera por la forma en cómo se escribió. ¿Listo? Luego de estas gestas revolucionarias, ¿cierto? Luego de estas gestas independentistas, los procesos de organización del Estado cambiaron muchísimo. Fueron muy complejos porque de alguna manera, listo, estábamos bajo el dominio español. Los españoles eran quienes a nosotros nos comandaban, nos decían qué hacer, los impuestos y demás. Pero luego, después de que nos independizamos, entonces, ¿quién tenía el poder? Poder específico, uno de los más importantes fue la iglesia. La iglesia no solo como poder político, sino como poder cambiante de las personas. La gente no solo tenía ese pensamiento de que la iglesia era así, 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 sino que la iglesia tenía el poder. Lo que dijera la iglesia era lo que tenía el poder. Lo que mandara Dios era lo que en la tierra se debía hacer. Los emisarios de Dios, los párrocos, ¿cierto? Hasta ese momento entonces la iglesia tenía el poder sumamente importante. Fue a través de la iglesia de lo que se conoció todo lo que nosotros conocemos como la literatura independentista, porque fueron ellos los que les dieron el poder a la gente de poder escribir, decían que escribir, que no escribir, que se publica, que no se publica y demás, ¿listo? Por eso siempre en los pueblos colocaban una iglesia de primero, podían tener cualquier cosa, pero lo primero que tenían que colocar y construir era una iglesia, porque el poder de la iglesia era total. Seguimos entonces al poder militar, ¿listo? La estructura política e institucional que gobernaba la colonia, ¿cierto? Se debilita. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos siendo revolucionarios ante eso que a nosotros nos oprime, pues entonces eso se va a debilitar, ¿cierto? La política se va a debilitar de alguna manera. Y ahí es en donde comienza el ascenso del apartado militar. Los militares comienzan entonces a tener un poder. Tenemos el caso de Simón Bolívar, que fue presidente, tenemos el caso del general Santander, ¿cierto? De Sucre, bueno, etcétera. Muchos independentistas que subieron al poder gracias a que la estructura política se derribó. Pero pilas, porque nunca jamás se tocó la iglesia. La iglesia estaba por encima de todo, por encima de cualquier cosa. Ahora, en ese contexto histórico nos marcamos entonces a unas consecuencias sociales. ¿Listo? Para esta época entonces las guerras se multiplicaban
de alguna manera impresionante, ¿cierto? Los asuntos del papel de la iglesia en el Estado son caldo de cultivo, como lo nombra, y de conflictos ideológicos entre la clase política. Quiere decir que las consecuencias sociales de este contexto histórico nos marcan que la gente tiene un papel fundamental porque a partir de ellos es que se comienza a gestar la independencia. Si no fuera por la emancipación del pueblo, no se daría esto, porque de alguna manera la iglesia tenía un poder ya consolidado, ¿cierto? Los políticos tenían un poder consolidado, pero dependía entonces de las masas, de la gente, del pueblo, que pudieran entonces reorganizar este Estado. Entonces ya comenzaron a verse problemas, tanto sociales, económicos, políticos, y comienza entonces a bifurcarse, a abrirse camino dos, o bueno, movimientos ideológicos independentistas diferentes. De a partir de es que llamamos los conservadores, los liberales, ¿cierto? Los godos, etcétera. Y en este espacio que yo les estoy nombrando aquí fue lo de la patria boba, de pronto usted ya tiene más conocimiento, ¿cierto? Este momento en el cual no se sabía quién era el que mandaba, pues mande usted, luego después mando yo, mandemos al mismo tiempo y demás. Sufre tantas consecuencias el pueblo y sufre tantas consecuencias la parte política que de alguna manera necesitamos tener un poder. Y bueno, ahí se bifurca esto, ¿listo? Ahora sí entramos al campo de la producción literaria. ¿Qué pasó en ese contexto histórico de la producción literaria? En las novelas colombianas de esa época, ¿cierto? De la época independentista, se hace sentir cierto desencanto. Cuando yo digo de ese cierto desencanto, es que ya no, ya las novelas no son tan hermosas como las planteaban, cierto, de que todo era perfecto, en donde toda la gente tenía todo, en donde el español como máximo jefe era que decía que vivía bien, que vivía normal, que tenía esclavos, pero para él era normal. Entonces, esas novelas colombianas empiezan a tener un declive porque dicen, no, espere, cálmese, un momento. Existe mucha inconformidad aquí en este momento por lo que estamos pasando y es por eso que nos queremos independizar de ustedes los españoles. No coman cuento de lo que escriben, porque aquí hay pobreza, ¿cierto? Las tierras no las están quitando. Nosotros trabajamos para los españoles, pero no nos pagan. No, la gente se muere en las calles y no pasa nada. Eso fue el sentido de la producción literaria, esa revolución del sentimiento a través de la producción literaria, ¿cierto? No, no es todo tan bonito como lo pintan los españoles, sino aquí, en nuestra tierra, en la Nueva Granada, pasan cosas que no cuentan los españoles. Y de esa forma es que se comienza como tal la producción literaria de todo lo que nosotros conocemos de la literatura de la independencia. ¿Listo? Ahora entonces vamos a continuar. Bueno, entonces seguimos con la teoría literaria. Ya nos vamos a enfocar directamente en lo que es la teoría que corresponde a la literatura de la independencia. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos es el neoclasicismo. En este neoclasicismo es como el resurgir de todo eso, ¿cierto? Es lo nuevo que de alguna manera nos está presentando lo clásico con respecto a todo lo que veníamos escribiendo, ¿listo? Quiere decir que se recogen temas como la poesía, se recogen temas como la crónica, ¿cierto? De la conquista, la poesía de la colonia y demás, en donde de alguna manera este neoclasicismo tiene como una libertad de expresión un poco mayor a lo que ya se venía, ¿listo? A lo que se venía presentando. Este neoclasicismo, como tal, generalmente es expresado a través de poemas épicos, ¿listo? O poemas que tienen, digamos, que ver con el acto de elogiar a aquellas personas que lograron la independencia, ¿cierto? Aquellas personas que lucharon contra el dominio español y que de alguna manera lograron acabar con ellos, en algunos casos algunos murieron, pero lo que hacían es que con la poesía lograban exaltar eso que ellos pretendían hacer, ¿listo? Todo esto enfocado en que nosotros tenemos que ver que el neoclasicismo hace parte de la independencia como procedimiento a seguir, ¿no? Neoclasicismo, independencia, luego después en la independencia tenemos romanticismo, costumbrismo y de ahí en adelante se despliegan más cosas que vamos a ver posteriormente, ¿listo? Otro enfoque entonces tenemos al costumbrismo, ¿listo? Este costumbrismo tuvo orígenes ya cuando notamos que las cosas, ¿cierto? Tienen un orden procedido por algo, ¿listo? Como bien lo notamos costumbrismo y como bien lo notamos en las páginas del libro, la palabra costumbre, cuando yo hablo de costumbre son como los hechos que yo hago seguidamente, ¿cierto? De alguna manera, esa costumbre que yo tengo de hacer algo repetidas veces que ya para mí se vuelve de alguna manera
no sé, de alguna manera como ya tan natural que yo no lo noto, ¿listo? En este costumbrismo literario, por allá en la época de la independencia, se manifiestan formas como el artículo costumbrista, el artículo de costumbres, ¿cierto? El cuadro de costumbres y las novelas de costumbres. Todos ellos hacen relatos vivos, propios, certeros de lo que pasaba en ese momento. Entonces, allí en estas novelas costumbristas o en las novelas de costumbres, en los relatos de costumbres, se retratan escenas típicas de los grupos sociales de aquella época, ¿listo? Todo esto para qué? Para fundar una identidad propia. Como ustedes lo ven aquí en la imagen, si lo logran a ver, esta imagen, bueno, de hecho hay varias imágenes de esta, ¿cierto? Un señor llamado Thomas Moran, el loco este lo que hace es retratar la vida cotidiana de la gente. En este caso aquí vemos como una señora está protegiendo a su hijo porque el español le quería pegar. Hay otra en la que el español llega a la cocina y le comienza a pegar con un rejo a la persona que está realizando la comida y demás. Son cuadros que a la luz de ese momento eran reales, ¿cierto? Eran parte de la costumbre, porque de cierta manera los españoles hacían eso como si fuera la vida cotidiana. Ese costumbrismo literario lo que quiso fue redactar mediante diálogos, mediante letras, todo lo que pasaba en este momento con respecto a cómo ellos vivían diariamente, a cómo ellos tenían, digamos, su forma de ver las cosas y demás, ¿listo? Todo esto a través de resaltar todo esto, ¿listo? Y por último, bueno, tenemos más, ¿no? Pero entonces pongo en contexto el romanticismo social, ¿listo? Contrario a lo que se piensa, que el romanticismo, ¿no? Que es una expresión del sentimiento amoroso, que yo soy romántico, entonces que yo veo las cosas color de rosa, todo para mí es mariposas en el estómago y demás. No, recuerden que el romanticismo, la palabra romántico, proviene de lo que nosotros conocemos como revolución. Esa revolución que se da a través de los sentimientos, ¿listo? Principalmente eso, principalmente los sentimientos, porque es de los sentimientos de lo que nosotros podemos expresarnos, ¿listo? Bien dice entonces la teoría literaria de la independencia que el gesto romántico, es decir, lo romántico, es una forma de rebeldía ante el mundo. Yo me rebelo ante el mundo de diferentes formas, a través de mis sentimientos, a través de mis acciones, ¿cierto? Y en ese momento entonces, en aquella época de la independencia, esa rebeldía consistía básicamente cuando el individuo entraba en conflicto consigo mismo y con su entorno social. Quiere decir que no me siento a gusto conmigo mismo, no me siento a gusto con las personas que están a mi alrededor, no me siento a gusto con la persona que me maneja. Entonces se da esa revolución, ¿cierto? Se da ese toque de rebeldía y a través de esa rebeldía es que se logra la emancipación, ¿listo? Por eso es que hablamos de la palabra romántica, porque es la evolución de los sentimientos a través de algo específico. Y eso algo específico que fue la independencia. A través de ese romanticismo, imagínense lo importante que es el romanticismo. A través del romanticismo podríamos decir que se consagró ese gesto de rebeldía para poder denotar la independencia. ¿Listo? Claro, eso hasta ahí con la teoría literaria de la independencia. Son como las formas que nosotros tenemos como tal para poder entender la teoría literaria. ¿Listo? Entonces, seguimos con las características, ¿listo? Sí, seguimos con las características de esta literatura. Entonces, voy a correrme por aquí. Esta imagen no tiene nada que ver, ahí se me saltó. Características de la literatura de la independencia. Primero, preferencia por los ensayos, las historias y los discursos. Aquí sale a flor de piel los ensayos. Empiezan a hacer ensayos sobre la vida, ensayos sobre el pensamiento, historias de la cotidianidad, historias de qué es lo que están viviendo en ese momento, ¿cierto? Discursos, discursos de tinte político, de tinte racial, ¿cierto? Y demás. Segundo, auge de la poesía patriótica. Bien lo nombrábamos que en el neoclasicismo la poesía patriótica sale a flor de piel, ¿no? Elogiamos a esos grandes héroes de la independencia, elogiamos a esas grandes personas que estuvieron con nosotros al momento de nosotros hacer la independencia, de esa gente que peleó contra los españoles y demás, ¿listo? Siguiente, exploración de la naturaleza. Se ve cómo en la naturaleza
encontramos muchas formas de vida, que no solo están las personas, sino que en la naturaleza nosotros tenemos muchas formas para representar y muchas formas en las cuales nosotros podemos decidir a través de muchas cosas como la naturaleza viva, la naturaleza muerta, los paisajes que se presentan a través de lo romántico, a través de los sentimientos y demás, ¿listo? Y por último tenemos los sentimientos de la liberación nacional, es decir, esos sentimientos que nos provocan a nosotros la liberación, esos sentimientos que nos provocan a nosotros la rebeldía ante las cosas que están sucediendo en este momento. ¿Listo? Esas son las 4 características más importantes, podría llamarlas, obviamente hay muchas, pero las que yo saqué a colación para la literatura de la independencia. ¿Listo? Entonces, seguimos pues con los autores y obras más representativas de estos autores. Vuelvo y digo, hay muchos más autores, ¿verdad? Pero pues yo quise destacar algunos. Primero tenemos a Simón Bolívar, ¿cierto? El Libertador con Carta de Jamaica. Importantísimo. Este señor es uno de los más importantes para la literatura de la independencia. Sí, a pesar de que fue libertador, de que luchaba, este loco se la tenía bien pensada porque de alguna manera lo que hacía era importarle a través de las letras, importar su conocimiento. Él tenía un conocimiento y lo ponía a favor de nosotros en las letras. ¿Listo? Siguiente, Rafael Pombo. Yo sé que muchos conocen a Rafael Pombo por las fábulas, ¿cierto? Renacuajo, no sé, la viejecita que no tenía nada que comer, bueno, algo así. Rafael Pombo, en sus inicios, imagínense que Rafael Pombo era un poeta romántico, era un poeta de la rebeldía. Este loco se creó y cree libremente en la emancipación de los derechos de los hombres, porque es que los hombres tenemos derechos, así como así como Antonio Nariño. ¿Se acuerdan de Antonio Nariño con la Declaración de los Derechos Humanos? Todo esto dio un vuelco total a lo que nosotros conocemos de que cómo así que los hombres tenemos derechos y nosotros no sabíamos. Ah, claro, sentido de revolución, es decir, romanticismo. Importantísimo con su Noche de Diciembre, un poema súper chévere. ¿Listo? Más pronto lo vamos a ver en la actividad. Siguiente, Jorge Isaac con María, novela romántica por excelencia colombiana. Novela que atrae los sentimientos, que de alguna manera destaca cómo somos, cómo podemos llegar a ser por un amor y demás. ¿Listo? Y siguiente, Eugenio Díaz Castro con Manuela. Novela costumbrista, novela de costumbres. Eugenio Díaz nos muestra cómo vivía la gente, de qué manera vivía, por qué hacía esas cosas, ¿cierto? Acuérdense cuando nosotros leíamos en la página 88 que esta chica Pía bailaba porque se le murió el niño. ¿Cómo es posible que uno baile porque se le murió un bebé? Ah, no, claro, hay unas consecuencias, hay unas cosas que están pasando por ahí y Eugenio Díaz lo que hace es retratarnos esto a través de sus obras y de sus costumbres. ¿Listo? Entonces, claros hasta aquí lo que tenemos con respecto a toda la literatura de la independencia. Esa es la literatura de la independencia que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. ¿Listo? Literatura de la independencia. Por favor, quiero que copien eso en sus cuadernos, copien lo que ustedes puedan, lo que ustedes más crean conveniente. Recuerden que no es necesario copiar todo, pero mientras ustedes lo entiendan, hagan monachos, hagan como yo hacía en el tablero, que hacía una cosa aquí, otra cosa acá, no importa. Lo importante es que ustedes entiendan. Ahora, vamos a a la parte de la actividad. Vamos a tener 2 actividades pendientes aquí. 2 actividades. La primera, actividad del libro. Realizar la página 95 del libro texto, ¿cierto? Y enviar evidencia como siempre lo hemos hecho a través de mi correo institucional. La página 95 básicamente son 4 punticos, 4 puntos nomás. Pero el primer punto, el 1, el 2 y el 3 es de comprensión lectora, es de A, B, C y D. Ustedes tienen que leer un fragmento de Noche de Diciembre que está ahí, súper cortico, vean, es una paginita nomás, ¿cierto? Y lo que van a hacer es responder la pregunta 1, 2, 3 de A, B, C y D según lo que ustedes interpreten del texto, ¿listo? Y el cuarto simplemente es escribir. Quiero que tengan en cuenta que vamos a empezar a escribir, vamos a empezar a hacer cosas a través de todos estos pensamientos revolucionarios. Piensen siempre el romanticismo como lo revolucionario. Quiero que sean revolucionarios con su escritura. ¿Listo? Plazo máximo de enviar esta actividad, viernes 24 de abril. Esta actividad, recuerden que ustedes la hacen en el cuaderno o la hacen en el libro, le toman foto y me la envían a mi correo institucional. ¿Listo? Acuérdense de poner siempre nombre, apellido y obligatorio poner su curso. ¿Listo? Y ahora entonces vamos a lo que nos corresponde sobre la actividad del tema, ¿listo? La actividad anterior es la actividad del libro para el logro 3. Esta actividad tema es donde yo voy a empezar a evaluar el tema de literatura e independencia. Y como a mí me fascinan mucho los ensayos y me fascinan mucho leerlos a ustedes, vamos a realizar un ensayo, ¿listo?
Vamos a desarrollar un ensayo, perdón, con toda la rigurosidad del mundo, como yo les enseñé que se hacía un ensayo, con las normas APA, ¿cierto? Con la especificación de la letra que ahí abajito se las pongo, con una introducción, con un desarrollo del tema y con una conclusión. Pilas ahí, ¿listo? Pilas. Van a responder la siguiente pregunta en ese ensayo. ¿Cuál es la valoración de la literatura de la independencia de Colombia? ¿Cuál es la valoración de la literatura en la independencia de Colombia? ¿Por qué es tan importante la literatura en la independencia de Colombia? ¿De qué manera nosotros vemos esa literatura en la independencia de Colombia? Listo, quiero que redacten un ensayo. Las especificaciones se las pongo aquí, miren. Mínimo una página. Pueden hacerlo en Word, obviamente, en Word. Letra Times New Roman 12 puntos. No me van a poner 34 porque si no ahí se gastan toda la hoja. Acuérdense de hacer el encabezado institucional, ¿listo? Plazo máximo, sábado 25 de abril. Sábado 25 de abril tienen el plazo máximo para entregarme el ensayo, ¿listo? No recibo más. El ensayo para el sábado. Profe, vea, aquí está el ensayo. Plazo máximo hasta el sábado. ¿Me lo envían por dónde? Por el correo. Puede ser en Word, puede ser en PDF, no importa, pero que usted lo haga, ¿listo? Si ustedes quieren que yo le envíe encabezado institucional para que ustedes se guíen, por favor escríbame, profe, necesito porfa que me envíes el encabezado y yo le envío un ejemplo de encabezado institucional en Word para que ustedes a través de eso lo hagan, ¿listo? Las personas que quieran, si lo puedo hacer solito, excelente, si no, envíenme al correo que necesita el encabezado y yo con muchísimo gusto se los envío. ¿Listo, muchachos? Eso es todo, espero que haya quedado súper claro. Nos vemos entonces el jueves en nuestra clase de Skype. Recuerden seguirme en mi página de YouTube, ¿cierto? Para recibir los videos. Y acuérdense que estoy 24/7 en el correo. De pronto pues me he quedado atrasado con algunos correos, pero trato de responderlos todos. Las calificaciones se las voy poniendo a medida que yo vaya revisando, pero por lo pronto les estoy colocando recibido, gracias, para que ustedes estén tranquilos de que ya lo recibí. Posteriormente va la calificación, ¿listo? Cuídense mucho, juiciosos, espero que hayan entendido. Si no, miren más videos, miren este video cuantas veces quieran. Léanse las páginas 90, 91, 92. Ahí está todo lo que yo acabo de decir. De pronto leyéndolos lo entienden de manera más radical. ¿Listo? Cuídense muchos, sean revolucionarios de sus vidas, sean revolucionarios de sus sentimientos, sean románticos, sean realistas, sean de todos los colores que ustedes quieran, pero sean los mejores siempre. Juiciosos, nos vemos la siguiente semana en el próximo video. Bueno, chao, chao, nos vemos. Juiciosos.